Hola, esto es Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Suzuki, el podcast donde hablo sobre todo lo relacionado con Suzuki. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que voy aprendiendo sobre esta apasionante metodología que es el método Suzuki. Y bueno, lo primero, feliz año a todos, primer podcast del año y como veis, lo vuelvo a hacer en movilidad. Espero que se grabe bien con un pequeño regalito que me han traído los Reyes. Lo grabo con un nuevo micrófono, así que espero que lo escuchéis con un poquito mejor de calidad que los anteriores. Y bueno, vamos al tema. Este capítulo, ya que comenzamos el año, pues lo he querido reiniciar un poco y hablar sobre los inicios de Suzuki, ¿vale? Y cómo contaros un poquito la historia de cómo Suzuki, digamos, descubrió el método, cómo se dio cuenta que todos los niños japoneses hablan japonés. Y bueno, esa es la idea base del método Suzuki, utilizar la lengua materna, el método de la lengua materna. Os cuento. Suzuki un día se dio cuenta que todos los niños japoneses pues hablaban japonés, y eso que es un dialecto realmente difícil. Específicamente los niños de Osaka, ¿vale? Que es un dialecto de allí japonés, de esta provincia, en concreto de Tohoku, no sé si lo pronuncio bien del todo, pero bueno, pues estos niños de Osaka hablaban este dificilísimo dialecto y sin embargo nadie dudaba en que fueran a aprenderlo. Y esto fue la idea que se le ocurrió a Suzuki. De hecho, cuando lo pensó y lo hizo, pues se lo empezó a comunicar a gente y claro, intentó expresar su entusiasmo, pero vamos, la gente que lo escuchaba era como, sí, los niños hablan. Digamos que se daba un poco por hecho, en sí se daba por hecho que los niños aprendían. Y claro, él se dio cuenta que gracias a esto de cómo aprenden el lenguaje, pues que todos los niños pueden adquirir un tipo de destrezas de tipo superior, siempre y cuando se utilice un buen método, porque aprender un idioma no es nada fácil. Si nos podemos ahora de adulto aprender, cuesta bastante. Sí que es verdad que los niños cuando son pequeños están en desarrollo, todas sus células, todas sus neuronas están en plena ebullición en el cerebro, pero ¿por qué no aprovechar esta ebullición para además aprender pues más cosas, además del dialecto de la lengua, pues aprender muchas más cosas? Esta fue, digamos, la gran luz que le vino a Suzuki. Entonces es cuando empezó a valorar la idea de que algo funcionaba cuando se enseñaba con un buen método, ¿vale? Que era capaz de aprenderse algo, ya fuera una lengua o lo que sea, cualquiera de estas destrezas, si utilizábamos un buen método. Entonces, cuando Suzuki tenía 30 años, aproximadamente 1931-1932, él daba clases en el Conservatorio Imperial, ¿vale? Y se le presentó un padre con un chiquillo de 4 años, que era el que es actualmente Toshiya Eto, que es ya está mayor, pero bueno, es un intérprete de violín, que se le presentó con 4 años y le dijo que si podía enseñarle a aprender a tocar el violín, si le podía enseñar a tocar el violín. Entonces, pues Suzuki no sabía cómo hacerlo, pero bueno, hacía poco tiempo que había descubierto esta idea, o se le había ocurrido esta idea de que todos los niños hablaban su propio idioma. Y empezó a pensar, ¿vale? Empezó a ver cómo podía aplicar este método a estas otras capacidades, en concreto al violín. Entonces era lo que os comentaba, la idea que le salió que por ejemplo, cuando a un niño no le salen las matemáticas, no se trata de que al niño le falte la inteligencia, ¿vale? Digamos que la deficiencia no está en el niño, sino que la deficiencia está en el método de aprendizaje. Esta es la idea que tenía Suzuki. Por eso su capacidad o el talento del niño no había sido desarrollado todavía como debería ser. Y claro, basándose en esta premisa, pues como nadie se había dado cuenta antes de esto, porque todo el mundo daba por hecho que se aprendía el lenguaje, y eso que
que, bueno, si lo pensamos nosotros, el lenguaje es una de las bases del por qué somos humanos en ese sentido, ¿vale? Porque digamos que esta es la característica básica que nos hace inteligentes, nos hace seres humanos. Pero bueno, sí que es verdad, basándose, claro, esta idea nos tenemos que retrotraer, no sé si se dice así, a la época de los años 30, en 1930. Digamos que estas ideas eran revolucionarias. Actualmente también conocemos que la inteligencia de los niños, pues digamos, están las ideas de Gardner, que son varias inteligencias múltiples. Entonces, claro, una cosa está clara. Podemos tener talento o no tener talento, pero lo que no es inequívoco es que el talento se puede enseñar, ¿vale? Que es en lo que se basa Suzuki. Entonces, sí que es verdad que hay niños, yo lo compruebo día a día en mi escuela, hay niños que tienen un talento innato para la música y pues mira, pues se les da bien. Igual que hay otros niños que son para las matemáticas, igual que, por ejemplo, para utilizar la inteligencia emocional. Hay niños que son muy, muy empáticos, por así decir, que son capaces de entablar empatía con otras personas y ponerse en la situación de otros, y hay otros niños que no, que a lo mejor destacan mucho en matemáticas o en lengua, pero no son capaces de tener esa empatía o esa amistad, digamos, con otros compañeros. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar trabajar cada uno de estos talentos o cada una de estas inteligencias, porque todas se pueden enseñar, por así decir. En todas podemos promover ese talento, ya sea que tengamos más o que tengamos menos. Yo siempre lo explico así en mi escuela. Por ejemplo, es la idea de Suzuki. Nadie duda que ningún niño vaya a hablar. Puede ser que haya una serie de problemas diferentes o que pueda surgir alguna cosa, ¿vale? Pero en un estado, en la mayoría de personas, cualquier niño y cualquier niña es capaz de hablar. Nadie lo duda. Luego pueden ser que se conviertan en oradores o en presentadores de televisión y que sean grandes comunicadores, o puede ser que no, que simplemente sean personas capaces de comunicarse y de hablar con sus semejantes, ¿vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Pues lo mismo sucede con los instrumentos. Resumiendo un poco, que luego me voy por las ramas, además también me han llamado y me han cortado todo el hilo que llevaba en la cabeza. Bueno, son los inconvenientes de hacer esto en movilidad, pero así espero que podáis tener al menos 1 o 2 capítulos semanales y podamos dialogar. El resumen es este, que el talento, innato o no, se puede potenciar o multiplicar en cualquiera de las inteligencias que tengamos, ya sea la musical, la emotiva, la matemática, la emocional, todas las que pueden, no las sé decir ahora a lo mejor todas de memoria, pero vamos, todas las capacidades que puedan tener los niños las podemos potenciar, siempre utilizando un método adecuado para ello. En nuestro caso la elección es el método Suzuki, y ya yo, en mi caso, por ejemplo, ya me lo dijo mi profesor, él heredó el método Suzuki hacia la guitarra y siempre me lo comentó Elio. Él hace el método Suzuki Galvaño, que es su apellido, y ya en herencia hacia mí yo haré el método Suzuki Galvaño Sena, que es mi apellido, porque en ese sentido pues a mí me gusta leer y me gusta ir buscando cosas de pedagogía que me puedan ayudar en mi educación hacia los chiquillos los chiquillos y las chiquillas de la escuela. Bueno, no sé si os ha gustado, me lo comentáis, y esa está un poco la historia, el origen de dónde viene el método Suzuki. No quiero despedirme sin antes animaros a que me escribáis valoraciones positivas en iTunes, positivas si puede ser en iVoox o Spreaker, y que os suscribáis, porque así haréis más visible el podcast y más gente podrá conocer el método Suzuki. Y nada, espero vuestros comentarios. Recordad que hemos cambiado la web, carmelosena.com/Mundo Suzuki, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo, que me encontraréis en Twitter, Facebook, el Facebook de Mundo Suzuki, y también en el canal de Telegram de Mundo Suzuki. Deciros muchísimas gracias a los que me escucháis, porque sin vosotros yo solo sería una persona hablándole a un micro. Nada más, deciros buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que sea. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Un abrazo a todos.